que nos ha dado la oportunidad de poder estar presente hoy día. Aleluya. Y de ser parte de este nuevo año. Que nosotros podamos identificar las estrategias del enemigo. Porque así como la gente hoy día, aleluya, va tras aquellas cosas perecederas, aquellas cosas banales, aleluya, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aleluya, de no desviar nuestra atención del propósito eterno de Dios por ir a aquellas cosas, detrás de aquellas cosas que a fin de cuentas, aleluya, son perecederas, son pasajeras. Bendito sea el nombre del Señor, y que quizás son una distracción delante del Señor. El enemigo utiliza artimañas, el enemigo utiliza estratagemas. De una manera sigilosa va entrando quizás en medio de la iglesia y quizás nos quite el tiempo que en algún momento nosotros teníamos destinado para poder ocuparlo en las cosas del Señor. Y colocamos nuestra mirada en aquellas personas que de alguna manera empezaron a surgir, empezaron quizás de alguna manera a prosperar, empezaron a tener algún resultado positivo en algún aspecto de la vida, lo cual no es malo, porque todos nosotros también podemos perseguir esas metas, podemos quizás buscar el bienestar, quizás podemos buscar una mejor calidad de vida, pero más allá de todo eso, podemos hacerlo, pero lo más esencial para nosotros es permanecer firme en el reino de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso, consolidándonos, aleluya, cada día más en su palabra, sumergiéndonos más en su presencia, bendito Dios, y llevando a cabo la asignación que el Señor nos entregó para poder expandir el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. El problema de todo esto es que muchos desconocen cuál es la misión de la iglesia. El problema es que muchos se dejan llevar, aleluya, se dejan dirigir, quizás porque se han descuidado en su relación con Dios. Quizás han perdido de perspectiva lo esencial y lo fundamental, lo más valioso. Quizás en algún momento han pospuesto aquello que pertenece a Dios, aquello para lo cual el Señor le llamó, aquella asignación que Dios le entregó. Quizás la pospusieron y hasta de alguna manera la descuidaron por ir tras aquellas cosas, aleluya, que el mundo, el ser humano del mundo persigue. Por eso es importante estar apercibidos, con nuestros ojos bien abiertos, iglesia. Amén. Es importante que estemos, aleluya, con los ojos bien abiertos, bendito Dios, atentos, sensibles a la voz del Espíritu Santo, estudiando cada día la palabra para poder mantenernos conectados a la fuente de vida eterna que se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Bendito Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Me gustaron unas palabras que entregó nuestro pastor al principio, porque muchas veces nosotros queremos, aleluya, darle continuidad a la misión que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, el Señor nos ha llamado y nos ha salvado por gracia, por su amor y por su misericordia, a cada uno de nosotros nos ha traído con un propósito a su iglesia. A cada uno de nosotros nos ha encomendado y nos ha asignado alguna responsabilidad dentro de su iglesia. Amén. El Señor no nos ha traído aquí, bendito sea el nombre del Señor, para ser uno más. Nos ha traído aquí, aleluya, para llenarnos de la presencia de su Espíritu Santo y poner su hermosa y bendita palabra en alto, en donde quiera que haya alguien que necesite escuchar su voz. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Pero creemos que eso ocurre por arte de magia. No podemos, amados hermanos, mantener nuestra mirada colocada en el Señor si descuidamos esa relación con Dios. Es imposible, iglesia del Señor, que nos mantengamos firmes en su camino y con la mirada puesta en el ministerio y en ese Dios que nos dio la oportunidad
si descuidamos nuestra relación con Él, bendito Dios. Amén. Aleluya. Esa unción, esa presencia, aleluya, ese poder del cual hablaban nuestros hermanos acá presente, no llega a nosotros por obra y magia, por obra y arte de magia, no llega de un día para otro. Eso no se compra, como decía el pastor, en la esquina. Se cultiva diariamente con una relación firme, cercana con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, tenemos que buscar al Señor y tenemos que buscarlo de todo corazón. Aleluya, tenemos que buscarlo con sinceridad. Tenemos que buscarlo con pasión. Tenemos que identificar quiénes somos. Somos la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén, Somos aleluya. la gloriosa. Representamos Gloria a la Dios. gloriosa, la poderosa, la eterna voz de Dios en la tierra. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Santo sea el nombre de Gloria Dios. al Señor. Aleluya. No somos cualquier persona, somos representantes del reino de Dios y por lo tanto hay que vivir a la altura de lo que eso significa y de lo que eso representa, porque somos el pueblo de Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Una cosa es llamarnos iglesia y otra cosa es ser iglesia. Aleluya. Yo puedo decir que voy a la iglesia o que pertenezco a la iglesia o que soy parte de la iglesia, pero vivo a espaldas, aleluya, de los lineamientos que vive la iglesia de Cristo. Porque si soy la iglesia de Cristo, tengo que buscar aquellas cosas que encuentro en su palabra, que alimentan mi alma, que fortalecen mi vida, aleluya, que le dan poder a mi corazón, aleluya, que me capacitan, aleluya, que me acercan a Dios. Si soy la iglesia de Dios, tengo que vivir conectado con ese Dios, aleluya. Bendito sea Dios por siempre. A Él sea la gloria y la honra. El problema es que vivimos engañados muchas veces y jugamos a ser el cristiano. Y quizás porque tenemos una posición en la iglesia, porque recibimos un nombramiento, aleluya, llegamos a entender que somos la iglesia. Una cosa es que a nosotros nos pongan como líder y otra cosa es que Dios nos ponga como líder. Son cosas muy distintas. Cuando alguien nos pone como líder, no le tomamos el peso a eso. Lo tomamos con ligereza. Y como le vamos a rendir cuentas al hombre, hacemos un trabajo mediocre y perdón la palabra. Pero si sabemos que es el Señor que nos ha colocado como líder, que nos ha llamado a su iglesia, que nos ha llamado con lazos de amor, que nos ha levantado para poder llevar a cabo la obra, y sabemos que un día vamos a estar delante de su presencia para rendirle cuenta, aleluya, nos vamos a esforzar cada día dando lo mejor de nosotros. Bendito Dios, aleluya. Santo sea el nombre de Dios por siempre, porque sabemos que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso de alguna u otra manera nos impulsa. Eso de alguna manera nos anima, nos estimula. Aleluya. Eso de alguna u otra manera nos levanta, nos capacita. Saber que un día tendré que estar delante de aquel que me llamó para poder presentarme como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Bendito Dios. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Bendito Dios. Porque el ser humano a veces se desvía y pierde de perspectivas aquellas cosas que son celestiales y la misión que el Señor le ha encomendado, la misión de la iglesia. Es porque como concilio a nivel internacional se hacen estos programas de 21 días de oración.
y que yo puedo decir humanamente que es la iglesia a nivel internacional, pero yo sé que nace en el corazón de Dios. Porque las oficinas internacionales no son la dueña de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Él fue, aleluya, el que la sacó del lodo cenagoso, de lo más profundo del pecado. Él fue el que la limpió. Él fue el que la purificó. Él fue el que la santificó. Y Él es el que la va a llevar a buenos puertos. Por eso esto viene de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Aleluya. Estos programas que se hacen a nivel internacional, aleluya, muchos lo toman a la ligera. Y aunque saben que el poder de Dios no se compra en la esquina, que hay que buscarlo, y se arman estos programas a nivel internacional, a veces cuesta involucrar a la propia iglesia en estos programas para que se unan a estos programas de oración. A veces hacemos, hermano, y nos agotamos, nos desgastamos. Hermano, usted por aquí, hermano, usted por allá, porque lamentablemente la gente no quiere pagar el precio de lo que significa portar el poder de Dios. No se quiere pagar el precio hoy día. Por eso usted ve poca oración, poca lectura de la palabra. Aleluya. La gente hoy se conforma con ir el día domingo a la iglesia, pudiendo ir dentro de la semana. Por eso no hay poder, por eso no hay unción, por eso se ha perdido de perspectiva cuál es la misión de la iglesia de Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Santo sea el nombre de Dios, por siempre y para siempre. Yo sé que cada una de las iglesias a nivel internacional y a nivel nacional acá en Chile, yo sé que dio lo mejor de sí, porque cada iglesia, cada hermano fuera involucrado en este programa de 21 días de oración. Yo sé que cada iglesia estableció un programa, hizo reuniones de oración, cultos de oración. Nosotros hicimos calendario de oración, hicimos reloj de oración y cuántas cosas hicimos. Aleluya. El problema es que muchas veces tenemos que llevar a la gente a un programa para que pueda trabajar, para que pueda doblar rodillas. Porque hoy día lo que nosotros vemos, amados hermanos, es que el Señor, es que la gente está más enfocada en las cosas seculares, está más enfocada en la tecnología, está más pendiente al partido de fútbol, está más pendiente al televisor, a la computadora, al celular. Y si le sobra tiempo, se lo dedico a Dios. Si sobra tiempo, se lo dedico a Dios. Aleluya. Y el Señor de alguna u otra manera esperándonos, aleluya, al borde de la cama para hablarnos, aleluya, para fortalecernos, para guiarnos, para levantarnos, aleluya, para direccionarnos, para que volvamos a tomar, aleluya, con seriedad la misión de la iglesia de Cristo. Bendito Dios, aleluya, sea la gloria y la honra por siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Santo, santo, santo. No es casualidad que estemos hoy día acá presentes. No es casualidad que hoy día estemos reunidos en este lugar. Yo esperaba que estuviera lleno prácticamente. No sé si la ausencia del supervisor causó algún efecto en ello. No lo sabemos, obispos. No lo sabemos. Pero lo que estamos aquí, aleluya, de alguna otra manera, aleluya, nos gozamos de que el Señor nos dio la oportunidad de poder estar en este lugar. Lo valoramos, lo apreciamos, lo disfrutamos, nos deleitamos, porque estando aquí somos más que vencedores. Bendito Dios, aleluya, aleluya, bendito Dios, aleluya. Un programa bien definido y estructurado. Esta semana vamos a orar por esto. La segunda semana vamos a orar por aquello. La tercera semana vamos a orar por aquello con peras y manzanas, desde la A hasta la Z. Aleluya. De esta manera, de otra. El tema es que podamos ser direccionados
Bendito sea el nombre de Dios. Oramos, aleluya, para que las puertas, aleluya, sean abiertas y con amor alcanzar a aquellos que nos rodean. Aleluya. Porque a veces tenemos familiares perdidos dentro de nuestros hogares, personas muy cercanas a nosotros, y perdimos la fe de que ellos un día pueden ser alcanzados por Cristo. Perdimos la fe. Le atribuimos mayor poder a la cautividad del enemigo que a la eficacia de la sangre de Cristo. A que el poder del evangelio, aleluya, aleluya, ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito Dios, aleluya. Poder de Dios, aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Señor. Aleluya. Vamos a orar para que se abran las puertas y podamos alcanzar a aquellos que nos rodean. Y duramos una semana orando de rodillas, clamando, gimiendo. Y yo sé que algo ocurrirá, algo acontecerá. Usted va a ver más adelante cómo familiares nuestros que no conocían al Señor vendrán a las plantas de los pies de Cristo. Porque la oración del justo puede mucho. Esa oración eficaz del justo puede mucho. Y el Espíritu Santo tiene poder para convencer al más vil pecador, dice la palabra, aleluya. De los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Pero también estuvimos orando, aleluya. Bendito Dios, para que nuestros corazones y labios sean abiertos y podamos proclamar la verdad con pasión. Estuvimos celebrando recientemente, bendito sea el nombre de Dios, 122 años de historia. La historia de la iglesia de la profecía es una historia de una iglesia misionera que predica la palabra, que está en la calle, que sale de los templos, que va a las comunidades, que va, aleluya, a las poblaciones, que va a la esquina y predica la palabra de Dios, aleluya, con poder, aleluya, bendito Dios, santo sea el nombre de Dios, bendito Dios. Tenemos que involucrarnos, aleluya, y como parte de la iglesia y de fe que somos, tenemos o llevamos en nuestro ADN la predicación del mensaje glorioso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea Dios por siempre y para siempre. Pero también orábamos para que se abran oportunidades y la palabra sea proclamada y aceptada. Yo creo que siempre hay oportunidades para predicar la palabra de Dios. Siempre hay momentos y espacios para predicar la palabra de Dios. Si bien es cierto, amados hermanos, en algún momento se planifica un punto de predicación en una esquina y quizás alguien no pueda participar. El Señor coloca a alguien cerca de nosotros, en la escuela, en el trabajo, aleluya, en la comunidad, con el vecino, con el familiar, para que le presentemos esa palabra gloriosa de Dios, esa palabra que ha obrado en nosotros, esa palabra que nos alcanzó, esa palabra que nos transformó, esa palabra que nos dio vida. Bendito sea el nombre de Dios, por siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. El objetivo general de la iglesia, gloria a Dios, es alcanzar las vidas que aún no conocen a Cristo. Almas que aún no conocen a Cristo por la razón que fuere. No le han abierto su corazón al Señor. Aleluya. Han pospuesto quizás la decisión de seguir a Cristo. Quizás están envanecidos con las cosas vanas del mundo. No sé por la razón que sea. Pero nosotros no podemos desmayar. No nos podemos rendir. No nos podemos cansar. Hay que seguir predicando. Porque la palabra de Dios no retorna vacía. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. En algún momento esa palabra causará un impacto, un efecto en algún corazón que recibe esa palabra. Hay que dejar al Espíritu Santo que obre y
Nuestra misión es entregar el mensaje con pasión en el corazón. Aleluya. Y sabemos que el Señor se encargará de obrar. La misión de Cristo principal y fundamental fue esa, cuando vino a este planeta Tierra. Jesucristo no vino a esta tierra a buscar poder, ni a quitarle la posición al César, ni buscar un reinado terrenal. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, bendito Dios, que ese Dios todopoderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El mensaje más grande, más importante, más esperanzador, la revelación especial, ahora estaba en medio de nosotros para traer buenas nuevas de salvación enviadas por el Dios Todopoderoso, por el Padre Eterno, Cristo, aleluya, en carne viva en la tierra, llevando el evangelio de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Esto nos habla del amor y de Dios para salvar al perdido. Esto nos habla, aleluya, de que en el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, estaba su iglesia, aleluya, transformada, salvada, alcanzada, santificada, limpiada en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo estábamos usted y yo, porque Cristo habría de venir para entregar su sangre bendita para limpiarnos del pecado que había impactado nuestra vida y nuestros corazones. Amén, aleluya. Ese es el mensaje que trae Cristo a la tierra. Por eso vemos que Isaías 61 profetiza 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, que en Cristo iba a estar el Espíritu del Señor, aleluya. Amén, aleluya. Iba a estar sobre él y que iba a ser ungido, aleluya, Amén, para aleluya. predicar las buenas nuevas a los abatidos, Aleluya. vendar a los quebrantados el corazón, Señor. a publicar libertad a los cautivos Aleluya. y a los presos, apertura de la cárcel. Amén, aleluya. Aleluya. Sí, El Señor. amor de Dios manifestado Aleluya. antes de que Cristo viniera a esta tierra. Amén. Ese Cristo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, ya venía con el Espíritu del Señor para, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, traer esas buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, dentro de los cuales estábamos usted y yo. Porque a veces nos enfocamos en los de afuera, pero en algún momento estuvimos afuera y esa palabra nos alcanzó. Dios tuvo misericordia y ahora hemos pasado de muerte a vida por la misericordia de Dios. Aleluya, sí, Señor. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Jesucristo confirma esa palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando se le dio la oportunidad de llevar la meditación de la palabra en una sinagoga. Santo. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dijo claramente: esta profecía se ha cumplido hoy. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Se ha cumplido. Gloria al Señor. Porque abrazó la misión de la iglesia. Bendito Dios. Abrazó la misión de la iglesia, la cual tiene que ver precisamente con llevar ese evangelio, esa palabra a los cautivos, a los que están quebrantados. Yo no creo en una iglesia pituca. Santo eres, Señor. Ustedes entienden el término. Yo no creo en una iglesia pituca que se encierra en sus cuatro paredes a hacerse los salvos y a creerse los salvos y a cerrarle la puerta a la gente que necesita salvación,
Porque ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Santo eres. Cuidado ahí. Santo Dios. Yo no creo en eso. En donde quiera que yo veo en la Biblia, veo a gente predicando la palabra en las calles. Amén. Aleluya. No tiene un rótulo. El Señor predica la palabra. Los profetas predican la palabra. Los discípulos predican la palabra. Los padres de la iglesia predican la palabra. Y nosotros en este tiempo también predicamos la palabra. Porque es la misión de la iglesia. Bendito Dios. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Eche la gloria y la honra. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo viene a esta tierra, aleluya, Él viene a predicar, si bien es cierto, caminando entre las polvorientas calles de Jerusalén, de Israel, a lo largo de toda esa región. Pero el mensaje fundamental Cristo lo predica desde una cruz, desde un madero, bendito Dios, derramando hasta la última gota de su sangre, bendito Dios, por amor a cada uno de nosotros, en cumplimiento a la promesa del Padre, de que vendría uno que nos redimiría, aleluya, de nuestros pecados. Ese fue el púlpito que Cristo usó para hablarle a todo el mundo, bendito Dios, para que todo aquel que colocara su mirada en Él, su fe en Él, su esperanza en Él, fuera salvo, dice la palabra de Dios. Aleluya. La gloria y la honra sea para nuestro Señor, por siempre y para siempre. La obra de Cristo es una obra transformadora. Es una obra muy extensa, ocurrida en todos aquellos que le han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Por eso el doctor Elías Rodríguez, citando las palabras de A.J. Tomlinson del pasado, escribe en su libro titulado Elementos Transformadores del Evangelio, de que ese Jesús que había venido a la tierra es un Jesús que sana, que salva, que santifica, que bautiza con el Espíritu Santo y que viene por su pueblo. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A veces renegamos, aleluya, la eficacia de la sangre de Cristo a cosas limitadas. Aleluya. Muchos han escrito en relación a las implicaciones, aleluya, las implicancias del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, pero yo diría que se quedan cortos, porque Cristo, a través de su muerte expiatoria, bendito sea el nombre del Señor, nos sacó de las puertas del infierno y ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Amén. Para la gloria de su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Santo sea el nombre Aleluya. de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando éramos presas del enemigo, cautivos, prácticamente de camino, aleluya, a entrar a la etera, a ese infierno, a ese lago de fuego, hubo alguien que se despojó de su gloria. Bendito Dios. Aleluya. Hubo alguien que no escatimó ser Dios santo. Y dice la Biblia que se humilló a lo sumo, viniendo desde la eternidad a esta tierra, inmersa en el pecado y en su condición de hombre, un siervo sufriente. Y en esa condición de siervo sufriente va a la cruz a sufrir, aleluya, la muerte más horrenda. Bendito Dios. La muerte más sufriente. Amén. Bendito Dios. El castigo principal que ofrecía el Imperio Romano en aquellos tiempos. Pero dice la palabra que no abrió su boca por amor a usted y por amor a mí. Por eso somos lo que somos, por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Santo sea el nombre de Dios. Bendito eres, Señor. Gracias por tu obra hecha en la cruz Santo. del Calvario por cada uno de nosotros, Señor.
Pero ese Cristo iba a ser quitado. Ese Cristo, aleluya, iba a estar de manera temporal en medio de su pueblo, de su iglesia. Gloria a Dios. Él iba a ascender a los cielos. Y esa misión que él inició y que la cumplió a cabalidad, también los discípulos tenían que darle continuidad, proclamando la obra que Cristo había realizado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero era necesario, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito Dios. Aleluya. No podían darle continuidad a la misión si no eran llenos del poder del Espíritu Santo, dice la palabra. Gloria a Dios. Eso dice el Señor en Juan 14, 16, que Él iba a rogar al Padre para que enviara al Consolador, para que esté con ellos siempre. Y no solamente se queda allí, sino que también el versículo 26 de ese capítulo 14 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. Bendito sea el nombre de Dios. Santo. Pero Él sigue agregando en el capítulo 15 y dice que cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Él. Y lo que nos presenta a nosotros el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, es precisamente ese Cristo antes de ascender a los cielos, diciéndole a ellos: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Amén. Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa que le había hecho antes de haber entregado su vida en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese poder no era para ocuparlo como un adorno o para exhibirse como el más espiritual, o para presentarse como el que tiene más unción, o para llegar a los lugares queriendo mostrar que es más cristiano que otro. Ese poder tenía un propósito y era llevar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre por siempre. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vemos que Cristo insiste una y otra vez de que ellos no se vayan de Jerusalén, sino que puedan esperar el cumplimiento de esa promesa. Dice Hechos 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, estaban todos unánimes. Y por esa unanimidad, por esa espera, por esa obediencia, por haber creído, por no haberse ido nuevamente al mundo, por haber confiado, encerrados en oración, el Señor nos bendijo con la presencia, el poder, el bautismo de su Espíritu Santo. Amén. Como lo vemos en Hechos capítulo 2, Amén. versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de ese poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que la gente escuchaba el evangelio de salvación en el idioma que ellos hablaban según la procedencia de cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Este fenómeno fue una señal de que el Espíritu Santo estaba derramándose sobre todos los discípulos de una manera como nunca antes había sucedido, ni en el Antiguo Testamento, ni en tiempos anteriores, cuando Cristo estaba con sus discípulos. Es el cumplimiento de la promesa dada por Joel en el capítulo 2, versículo 28, en donde el Señor derramaría su Espíritu
un signo del alcance global del Evangelio de Jesucristo. Más allá de si estamos buscando la presencia del Señor en oración, si la iglesia del Señor no tiene unidad, si la iglesia del Señor no tiene unidad, bendito Dios, hermano, da mucha tristeza y da mucho dolor. Aleluya. Como hay tantas divisiones dentro del pueblo de Dios. Así es. Gente que se cree muy espiritual y otros muy conocedores de la palabra y cuantas cosas, pero cuando usted va dividido con sus hermanos, porque no son de su grupo, porque no le caen bien, porque tienen otra creencia, porque ven el Evangelio desde otra óptica, porque, ¿por qué? Santo Dios. En oración buscando, pero desunidos, separados, cada uno por su propio lado. Dice la palabra que la iglesia primitiva, ellos estaban unidos, unánimes, Amén. tenían todas las cosas en común. Amén. Aleluya. Había obediencia, Amén. había búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Un solo pueblo, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Perseveraban en la oración, eran generosos, tenían fe, estudiaban la palabra, pero sobre todo proclamaban el evangelio del reino de Dios. ¿Sabe cómo le conocían? Como los del camino. No se le conocía como cristiano. Los del camino, ¿cómo los del camino? Aquellos que dejaron, aleluya, en las calles, aleluya, la suela de los zapatos, predicando la palabra de Dios. No se conformaban al encierro, no se limitaban al templo, no se encerraban en cuatro paredes. Estaban tan apasionados con el reino de Dios y con la predicación de la palabra que paraban en las calles, aleluya, enfrentando toda adversidad por amor al reino de ese que le había llamado nuestro Señor Jesucristo en la gloria y la honra por siempre. Los del camino, los que van predicando por allá, los que predican por allá, los que se van por allá, pero si había algo característico en aquello del camino, era que había pasión por la proclamación de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Contrario al concilio, limitados o reducidos a las tradiciones y las costumbres y haciéndose los salvos, habían conocido una verdad, aleluya, que ellos entendían que no era exclusiva de ellos y que era necesario compartirla porque habían conocido la verdad, habían sido libertados del pecado, habían sido transformados y no podían quedarse con ello, necesitaban compartirlo a todos aquellos que todavía estaban cautivos. Bendito de Dios. Por eso no menguaban, aleluya, por eso no desistían, por eso los arrojaban a los leones, por eso los quemaban, lo apedreaban, lo encarcelaban, pero la palabra de Dios crecía, era predicada y los que habían de ser salvos se añadían a la iglesia del Señor porque tenían poder, porque habían recibido el poder. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amados hermanos, ese poder también está hoy en medio de la iglesia. Hermano, yo le estoy hablando a usted algo de que ese mismo Cristo que estuvo con ellos en ese tiempo, ese Cristo que envió su poder sobre ellos, sobre su iglesia, hoy día también desea enviarlo a la iglesia, a esta iglesia, para que nosotros también podamos cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Dios está buscando gente que anhelen ese poder, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ese poder es para usted y para mí. Ese poder que procede del Espíritu Santo es para usted y es para mí, para que cumplamos con la comisión que el Señor nos ha encomendado.
recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No antes, cuando Amén. haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En el momento en el que ellos no lo esperaban, se metieron en la oración, en la búsqueda, y en el momento menos indicado, dice la palabra, de repente, aleluya, de repente hubo alguien que lo vio buscando y clamando y les visitó y les otorgó el poder que tanto estaban buscando y anhelando para poder cumplir con la misión que el Señor le había encomendado. Gloria a Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder, amados hermanos, aleluya, quitar la mirada de las cosas vanas y pasajeras por las cuales la gente hace proyectos de vida, hacen un listado de cosas a principio de año. Estamos iniciando el año y la prioridad de la iglesia es buscar la presencia de Dios para cumplir con la comisión que el Señor le ha encomendado. Vamos puestos de pie, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo sea el nombre de Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Concluir con un tiempo de oración. Aleluya. Y yo quisiera orar, aleluya, un querubín que descendió del cielo. Y vengo directamente de Israel con una unción especial. Soy un humilde siervo que quiere orar, aleluya, por aquellos que deseen, aleluya, ser impactados con el poder del Espíritu Santo.